¿Ustedes han escuchado esa profesión? ¿Cómo? Arreglar algo que se dañó. Reparar, dice el hermano. ¿Qué más? Hacer algo nuevo, ¿verdad? Restaurar. Poner algo en la posición de la cual cayó. El ser humano cayó de su posición de gloria y de su relación con Dios, y a través de Jesucristo Dios quiere hacer algo en nosotros. Él quiere llevarnos al punto para que cumplamos con nuestro propósito. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener comunión con Él y para relacionarse con Él. Oye, amado hermano, y Dios quiere tener comunión contigo y relacionarse contigo. Pero ¿qué sucede? La Biblia habla del pecado que muchas veces llena nuestra mente, nuestro corazón, y no nos permite que relacionarnos bien con quién, con Dios. Así que Dios provee, hace algo para que nosotros podamos acercarnos a Él. Él envía a su Hijo, porque Él sabe que tú y yo, por más que tratemos, ¿qué pasa? No podemos. Así que Él envía a su Hijo para hacer algo en nosotros, porque algo en nosotros se rompió. ¿Qué se rompió en nosotros? La imagen de Dios. Cuando usted le tira una piedra a un espejo, ¿verdad que sí? Usted le tira a un cristal y de momento está en el piso, está hecho pedazos. Así quedó la imagen de Dios. ¿En dónde? En nosotros, tan distorsionada que no se parece. Escuche bien, no nos parecemos. Decimos por ahí, no, el hombre es creado a la imagen de Dios, ¿de verdad? El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero ahora mismo la imagen de lo que era no es ni la sombra. Y Dios quiere hacer algo nuevo en ti y en mí. Él quiere crear una nueva ¿qué? Y restaurar esa imagen perdida. O sea, el diseño original para que usted tenga comunión con Dios. ¿No fue la oración de Jesús que fuera uno con el Padre? ¿Sabe algo? Mientras estudiaba hoy, me vino a la mente un pensamiento acerca de colaborar. Colaborar es cuando dos personas se ayudan para lograr un propósito. Pero que dos personas estén trabajando juntas para lograr una meta no significa que tengan comunión. Cuando usted va a un trabajo, hay dos personas o tres personas que tienen que seguir las directrices del que manda. Pero eso no significa que los que estén trabajando estén en comunión. Porque la comunión significa que hay un solo corazón. Pero muchas veces lo que sucede es que en las iglesias la gente colabora, pero no tienen un solo corazón. Sin embargo, el mandato de Cristo y la oración de Cristo era que nosotros fuésemos ¿qué? Uno. Cuando tú tienes comunión con los santos, significa que tienes un corazón con ellos. ¿Y el corazón que predomina cuál es? El de Jesús. Ahora medita en esto. Dios te está haciendo un llamado a ti para que tengas un corazón con Él y con sus hijos. ¿Tú sabes lo que es eso? Un corazón. No muchos corazones. Una mente. Un solo sentir. No cualquier sentir. De hecho, la Biblia dice, hay en vosotros el mismo sentir. Y en otra parte dice, tengan el mismo pensamiento. Porque debe haber solo un corazón. Porque cuando ese corazón gobierna, se manifiesta que de Dios. La bendición. Cuando nuestro corazón llega a ser uno con Dios, la bendición de Dios se deja sentir. Cuando nuestro corazón llega a ser uno con nuestros hermanos, porque el amor de Cristo nos inunda. La Biblia dice que allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Dios quiere que tú y yo tengamos ese corazón y que tengamos esa comunión, porque es ese tipo de ambiente lo que trae
restauración. ¿Estamos entendiendo? Cuando llegas a la iglesia, es importante que te prepares. Cuando llegas a la asamblea, ¿verdad? Porque eso es la iglesia. La gente se cree que la iglesia es esto. Esto no es una iglesia, esto es un edificio. La iglesia significa asamblea o grupo de personas que se reúnen. Cuando llegas a la iglesia, a la reunión de los santos, es importante que prepares tu corazón. ¿Cómo puedes preparar tu corazón para llegar aquí? Porque si no preparas tu corazón cuando estés aquí, nosotros no somos como, vamos a aprendernos y apagarnos. No. Usted llega aquí en llamas. Usted tiene que llegar aquí prendido. ¿Está entendiendo esto? De tal manera que cuando alguien se le pegue, se queme. Y cuando llegue el otro, se queme. Y cuando llegue el otro, se queme. Y cuando llegue el otro, se le pegue. Que sea como una llama que corra. Ahora, piense lo siguiente. ¿Cómo usted viene a la asamblea de los santos? ¿Cómo dice el salmo que debe uno llegar? Alabado sea. Entrar por sus puertas con acción de gracia, con gratitud. ¿Y qué más dijiste? Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Cómo nosotros entramos? Supongamos que tuviste una desavenencia con tu esposo o con tu esposa. Porque suele suceder que mucha gente sucede esto. Y de momento llegan. Hermano. Una pelea de perro y después Dios te bendiga, hermano. Y después prender eso en el corazón está lleno de los malos pensamientos, de la pelea, de la discusión. Y eso es lo que tú traes a la atmósfera. Y sabes algo que se nota. Ahora, si te pasa, no dejes de venir. Porque posiblemente en el proceso también se has cambiado. Porque posiblemente hay otras personas que no vinieron como así, sino que vinieron en llamas con una actitud diferente y se te pega lo que tienen esas personas. Por eso no debes dejar de venir, aunque tengas una pelea de perros en tu alma. El propósito es que tengas un mismo sentir. Porque es en ese ambiente que Dios restaura y salva vidas. Y dice, y añade cada día. Así que es importante que tú seas colaborador de Cristo. Pero no tan solo colaborador. Escucha bien, iglesia. Dios quiere que tú tengas comunión. No tan solo que colabores, sino que tengas unidad de espíritu, unidad de pensamiento, unidad de sentir. ¿Y cuál es el sentir de cada creyente? ¿Cuál es el propósito? Conocer a Dios y darlo a conocer. Eso es lo que nos debe llenar. Que las personas puedan conocerle a Dios. Porque solo eso cambiará su vida. Ustedes llegan aquí con la bebida, que es una bendición. Pero quiero decirle, esto es bien importante. Solo conocer a Dios íntimamente cambia la vida. Yo sé que lo han oído, pero solo ese conocimiento profundo de Dios cambia la vida. A los que llevamos tiempo, solo el conocimiento profundo de Dios cambia el corazón. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de reaccionar. Cuando la gente habla contigo, reaccionas como un psiquitraque. No te escucho, papá. Alguien llévele un micrófono. Ajá. Que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Eso la Biblia lo dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La semana pasada, escuche bien, estábamos estudiando acerca de Cristo como modelo.
pero especialmente lo que pensaba Pablo al respecto. Primero, el primer día hablamos de Cristo cuando se presentó a sí mismo como ministro y dijimos que todo verdadero cristiano es un ministro. Que yo, por ser pastor, no significa que sea más ministro que ustedes. ¿Entiendan eso? Todo aquel que ha conocido a Dios es un ministro, y que la palabra ministro significa servidor. Luego hablamos acerca de Pablo y de lo que él entendía por el ministerio de Jesucristo. Y hablamos varias cosas básicas. Y era la siguiente. Él decía que el ejemplo de Jesús es la base para todo ministerio. También dijo que el propósito básico de cada ministerio es que cada uno de nosotros se conforme más a quién, a Jesucristo. O sea, la razón de estar aquí es ser instruidos y enseñados, y que el Espíritu de Dios nos llene y nos instruya en la verdad para parecernos cada día más a Cristo. Así que el asunto no es hacer, sino ser. ¿Entendimos? Pero cuando tú eres, se manifiesta haciendo. Porque solamente lo que hace muestra lo que eres. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Jesucristo dice que por su fruto se conoce el árbol. Si yo encuentro un árbol que da mango, lo miro y digo, eso debe ser un árbol de quenepa. No, porque lo que tienes da son que mango. Por lo tanto, al dar mango, pues el árbol de qué. Asimismo, el fruto de una vida llena de Cristo se deja sentir, se deja ver. ¿Cómo? En la manera en que nos tratamos, nos hablamos y oramos los unos por los otros. Es importante que ese fruto se deje ver. Pablo decía que el propósito básico era parecernos a Cristo, que la manifestación básica en el Nuevo Testamento era andar como Él anduvo. Ahora yo no voy esto no significa que vas a estar por ahí caminando sobre el agua, como un pastor loco que se mató el otro día. Murió ahogado, que no sabía nadar y quería mostrarle a la feligresía que él podía caminar en el agua como Jesús. Eso no es lo que Jesucristo quiso decir. Y cuando se tiró al agua se hundió como un plomo y murió ahogado. O como el otro loco que apareció en Sudamérica, que quería imitar a Daniel y ver para que vieran cómo Dios estaba con él, y se tiró al lugar al zoológico, y vino este león y se lo papió. Eso se llama tentar a quien. Cuando Daniel lo lanzaron, no fue que él se lanzó, fue que lo lanzaron. Él era inocente, Dios quiso protegerlo, pero este otro se lanzó él mismo al foso de los leones. Eso no tan solo es tentar, eso es un problema con el coeficiente mental. Sí, amado. Eso no se hace, eso es ser sin sentido. Eso no se hace. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso vamos a estudiar más ahorita, en este pasaje. Porque finalmente en el Nuevo Testamento se dice que nuestro llamado a ser cristiano incluye el llamado a padecer, y es lo que no le gusta a la gente. ¿Significa que si soy cristiano voy a pasar por el padecimiento? Sí. Vas a tener momentos felices, vas a tener más gozo que cualquiera, al final vas a estar más bendecido que todos, pero en el proceso mucha gente no te va a querer. Porque cuando tú prendes el flashlight en un lugar donde la gente está haciendo poca vergüenza, ellos te dicen, apaga la luz que no queremos que nos vean. Y si no la apagan, le tiran piedra al que tiene el flashlight. Muchas veces la vida del cristiano es de tal forma que la gente se siente mal al lado de ellos porque se dan cuenta de que sus obras son malas. ¿Sabía eso? Eso le pasó a Jesús y tiene que pasarle a todo creyente. Pero la promesa es la siguiente.
Si Jesús nos llama a padecer por causa de su nombre y a sufrir y a gozarnos en los padecimientos, dice la Escritura que esta es señal de que Él nos ha llamado, pero que como compartimos con Él los sufrimientos, también compartiremos con Él su gloria. Y Él dice, si sufres conmigo, también reinarás conmigo. O sea, no hay tal cosa como servir a Jesús solo en la buena. ¿Estamos entendiendo esto? Si eso fuese así, nadie nunca serviría a Jesús, porque en esta vida todos tenemos momentos bonitos y momentos que no. Momentos feos. Momentos de alegría y momentos de tristeza. Y Dios quiere enseñarte a vivir para Él en toda forma. Mire, amado, lo que nos lleva al tema de hoy. Si Jesús es el modelo, si Jesús es el modelo, ¿por qué muchos en este tiempo desechan a Jesús como guía? Escuche bien, si Él es la persona que tenemos que imitar, no tan solo en el mensaje que decimos, sino en la clase de vida que vivimos, ¿por qué muchas personas desechan hoy a Jesús como guía? Si la enseñanza del Nuevo Testamento es mirar a Cristo como modelo sobre todo otro, ¿por qué tan a menudo hemos recurrido a otros guías y modelos para el ministerio? ¿Usted no se ha dado cuenta que la iglesia de hoy no se parece a la de al principio? Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la iglesia de ahora no se parece ¿a qué? A la iglesia. Nos hemos alejado del modelo y de la persona de Jesús tanto que le llamamos ministerio e iglesia a algo completamente diferente. Y tal vez podemos creer las mismas cosas que aquellos, pero a la hora de actuar no vivimos de la misma manera que aquellos. ¿Cuántos han pasado por eso? Y no hacemos ni nos conformamos a lo que ellos se conformaban. ¿Por qué a veces también los seminarios, escuche, porque esto pasa en los seminarios, no planifican el curso de estudios alrededor del ministerio de Cristo como modelo? No estoy hablando que todos hagan eso, pero hay muchos seminarios donde Jesucristo no es el modelo que ellos siguen o que enseñan para que la gente haga. Y tú ves muchos pastores cogiendo clases y haciendo cosas que nunca estuvieron en la intención de Cristo ni de los apóstoles. Y la gente con sus prejuicios. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente no está en comunión con ¿quién? Cuando no estamos en comunión con Dios, en un solo corazón con Dios, empezamos a añadir que nuestra propia manera de hacer las cosas. Y aquel su manera, y aquel su manera, y aquel su manera. Y se forma un arroz con pollo porque no tenemos la unidad de corazón con Dios. No hay el mismo sentir. Eso pasa aún en las iglesias. Con la misma enseñanza. Y por eso se han formado tantas denominaciones. ¿Se acuerdan el clamor de Jesús en Jerusalén? Cuando estaba entrando a la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Ve? La gallina quiere tenerlo a todos juntitos, ¿no? Pero cada uno tenía su mente y cada cual se desvió por su propio camino.
problema es que su camino no era el de Dios. Nos toca a nosotros como pueblo de Dios conformarnos a Jesús. Es la obra del Espíritu Santo y la palabra. Pero tenemos que someter el pensamiento a Él. Porque cada uno de nosotros tiene un libro para todo y distinto. A veces, cuando yo estoy trabajando con personas, me paso viendo personas que se pasan mostrando, sacando pechos, haciendo saber que sabe más que otro y que este sabe más que otro. Y se forma como en un baile de pingüinos emperadores para llamar la atención de la pingüina más poderosa. Y tú los ves, ellos buscan la piedra más grande porque están aparentando y están luchando los unos con los otros. O como cuando se reúnen los cangrejos y empiezan a mover sus palancas, a ver quién tiene la palanca más grande. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es comparar quién es más sabio, quién es más entendido. En el reino de Dios hay espacio para todos. Y por eso Dios dio diferentes dones. Y nos manda a unos a ayudarnos a los otros. Y que tengamos un solo corazón porque somos un solo cuerpo. Bajo una sola mente. Jesucristo. Él es la cabeza. A Él debemos seguir. Él debe ser el modelo. Pero también Él es el instructor. Quiero hacerte esta pregunta. Piensa, reflexiona. ¿Qué es lo que nos ha alejado de los métodos de Jesús? Piensa, ¿qué es lo que nos ha alejado de los métodos de Jesús? Porque decimos que andamos como el anduvo. ¿Será verdad? Aquí tenemos unas personas que no pueden. ¿Tú te atreves a contestar si yo te pregunto? ¿Tú eres una persona que se congrega? ¿En alguna congregación, en una iglesia? No. ¿Tú has visto personas que se congregan? ¿Qué tú has visto en esas personas que se congregan muchas veces? ¿Se parecen a Jesús? Dan testimonio y se comportan como Jesús se comportaría. ¿Has visto lo contrario? ¿Cómo te ha afectado eso a ti personalmente? Sí. No sabría decirte. ¿Has tenido amistades que son cristianas? ¿Te han dado testimonio o te han dado mal testimonio? ¿Ellas te han dado testimonio? ¿Has tenido alguna amistad cristiana que no te haya dado buen testimonio? ¡Qué bendición! ¿Y a ti? ¿Has conocido cristianos que te han dado mal testimonio? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Gandhi. ¿Han escuchado de Gandhi? ¿Tú has escuchado de Gandhi? ¿Tú has escuchado de Gandhi? ¿Y tú? Gandhi un día fue a la iglesia porque encontraba que Jesucristo era la persona que él necesitaba. En una prisión, el oro. Y cuando fue liberado, él quería ir allí, a la iglesia. Y fue a la iglesia, y en la iglesia lo botaron. No voy a decir la denominación, porque no quiero darle mala fama. Ya saben. Porque era negro. Nunca más volvió. Él dijo que él estaba muy de acuerdo con todo lo que decía Cristo, pero no con lo que decían los cristianos. Porque allí donde vivía en la India,
los cristianos no le dieron testimonio del amor de Dios, sino que donde quiera que él iba y había cristianos, los desechaban. Esas personas no seguían el modelo de Jesús. Esas personas se llamaban cristianos, pero no eran cristianos. Ser cristiano tiene un significado importante. Significa ser como Cristo. No todo el que se llama cristiano o el que asiste a la asamblea donde se reúnen los cristianos es cristiano. Hay muchas personas que pueden llevar mucho tiempo en estos lugares, pero cuando tú ves sus vidas, no dan el ejemplo que Cristo, Dios, no andan como Él anduvo. Y hieren al cuerpo, hieren a Jesucristo. Escuchen bien, porque de quien blasfema es de quién, de Jesús y del cristianismo. Es como cuando uno se porta mal y le dicen a uno malcriado. ¿A quién están insultando? A la madre de uno. Asimismo, muchas personas no modelan el evangelio como deberían. Y la gente dice, ¿y esto es ser cristiano? Yo soy mejor que ellos y posiblemente tenga la razón. Si eso es la clase de cristiano que ellos están viendo. Pero el problema es que según la Biblia, ser cristiano es otra cosa diferente. Ser cristiano es andar como Jesús anduvo, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, tener compasión como Él lo hizo. Ser cristiano es diferente a lo que se está viendo. No es tan solo saber palabras y decir palabras religiosas bonitas. Mira, últimamente mi esposa y yo hemos escuchado líderes políticos que hablan mejor que los cristianos acerca del evangelio, pero no significa que tengan a Cristo por eso. Significa que Satanás puede saber hablar también, con un vocabulario, y puede hasta convencerte. Pero la diferencia es el fruto. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus. Hermano. En el libro de Ezequiel dice lo siguiente: se juicio en contra de los líderes de Israel. Y dice: el Espíritu me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Azanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Penaías, príncipes del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales, dice, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Lo que dice aquí es que el pueblo está mal dirigido por dirigentes, por gente que realmente dan mal ejemplo, líderes. Sí. Y el pueblo pues imita muchas veces, aunque uno no quiera decirlo, Sí. aunque no quiera admitirlo, muchas veces los líderes traen mal ejemplo y mal consejo al pueblo. Y esto es lo que está pasando con muchas iglesias. Líderes que como tú mencionaste ahorita, ¿verdad? Aquel que se atrevió a tirarse al agua, desafilando, ¿verdad? Algo que Dios no le mandó. Y se ahogó, y al otro. Y así mismo hay muchos líderes que son así, que dan un mal ejemplo. Yo sé que tú lo ves de manera
tienen su responsabilidad delante de Dios. Sí. Pero cuando hay malos líderes, gente mala, gente que trae perversidad al pueblo de Dios, el pueblo de Dios sufre, porque el pueblo de Dios tiene mal ejemplo y actúa conforme a los mal ejemplos. O sea, no quito la responsabilidad de cada uno individual, pero Dios tomará asunto sobre esos líderes, que es lo que trae aquí Ezequiel. Eso es así. Porque Dios trae profecía contra ellos, por lo mal que han hecho, por los mal consejos que han traído al pueblo. Y pues, a veces uno ve la iglesia, pero es que a veces los líderes Le enseñan. tú lo sabes qué hacen. Y tú la otra vez estabas hablando de la gente que cambia de un sitio a otro, pero muchas veces se van de un lado De Guatemala y se van a otro, a Guatemala, donde a veces la enseñanza no es la correcta, es la correcta la enseñanza de la palabra, pero la verdad es que Pablo a veces que está virado, a veces si Dios no le interesa, sí. y a veces el mal ejemplo se queda. Muchas veces he criticado esto porque a veces uno lleva mucho tiempo en el evangelio y no le han enseñado a uno la manera correcta en la cual uno debe comportarse como creyente. Y uno, pues, en el transcurso de todo ese tiempo, pues uno tiene alta y baja, cantando por aquí, cantando por allá. Es lo que aprende. Yo creo, fíjate, yo creo que muchos de los que estamos por mucho tiempo hemos perseverado por la gracia de Dios. Porque han sido malos ejemplos de muchos líderes. Y entonces, pues, tú ahorita empezaste de que pues, Jesús es El modelo. el estandarte de uno. Sí. Pero uno también ve en los líderes esa figura en el cual predica y habla, o dice lo que Jesús. Y tiene que vivir como dice. Entonces uno vive como conforme a lo que dice el líder. Pero por desgracia, los líderes faltan. Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? Apacentar la grey. Dilo. Eso es en Pedro. En Pedro. O sea, Que dice apacentar mi grey. la grey de Dios. La grey de Dios. Dice, siendo ejemplos, siendo un ejemplo de la grey. También Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en espíritu, en fe, ¿verdad? ¿En qué más? En conducta, en pureza. O sea que es importante lo que mostramos al mundo, porque muchos solamente leerán nuestra vida porque no leen las escrituras. Hay mucha gente afuera que no sabe de Jesús, piensa que sabe de Jesús, y lo que sabe es lo que ha visto en la vida de algunos que se llaman cristianos y que tal vez tienen malos líderes, pero tal vez también pueden tener buenos líderes. Hay de los dos. Pregúntale a Judas, que tuvo a Jesucristo como maestro y no por eso dejó de ser ¿qué? Judas. Pero también hay gente que tuvieron a Manasés por líder. La Biblia habla de Manasés, que hizo al pueblo rebelarse tanto contra Dios que el pecado llegó a su colmo y Dios decidió hacer juicio definitivo sobre Israel. Porque nadie hizo lo malo como Manasés. Hay gente que con su ejemplo te hace pecar. Ouch. Esa persona es responsable no tan solo de su vida, sino de todos aquellos que ha arrastrado consigo. Y sigue el mismo ejemplo de Satanás, que dice la Escritura que arrastró con él la tercera parte de los ángeles de Dios. Fíjate, yo siempre leo la palabra y yo me cuenta de algo bien importante que hay en la palabra. Dice remanente. La doctrina del remanente. El remanente
todavía tenían los tiempos esos de castigo de parte de Dios, ellos clamaban por ese remanente. Sí. Pero fíjate, lo que te iba a decir era lo siguiente. En ese tiempo, Judas tenía eso. Y era su líder, era su estandarte. En este tiempo, nosotros estamos en la segunda dispensación del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo. En Juan 14 habla del Espíritu Santo, que vino el Paracleto, es el que viene enseñando a nosotros las cosas. Y en ese es que nos tenemos que confiar. ¿Queremos parecernos a Jesús? Claro, nos podemos parecer porque tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos llegar a ese estandarte que Jesús ha puesto en nosotros. Amén, porque el Espíritu Santo es que de Cristo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Jesucristo. Nunca los separen. Son uno. Por lo tanto, el Espíritu Santo le guiará toda verdad y le enseñará las cosas del Padre y del Hijo. ¿Cómo usted va a poder andar como él anduvo? Por la presencia del Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu, dice Pablo, ¿qué dice? ¿Qué dice? El que no tiene el Espíritu no es de él. Lo dijo en Romanos 8. Es importante que usted esté seguro que usted tiene dentro a quién. Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y le va a dar el poder para vivir esa clase maravillosa de vida. ¿Algo que decir? ¿Me pasa que hay alguien que quiere comentar algo? ¿Hermana? Yo entiendo muy bien lo que te está explicando. Pero entiendo también, tengo bien claro la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es verdad que hay muchos líderes, bueno, está aquí, desde que lo leemos acá, ¿verdad? De hecho, hasta el presente. Pero yo siempre enfatizo en la responsabilidad de nosotros, que no podemos solamente sostenernos de lo que el líder que está al frente nos está enseñando, está trayendo. Sí, porque estamos en una nueva dispensación. Y en esta dispensación está la doctrina que se llama el sacerdocio de qué? El sacerdocio de todos los creyentes, donde todos nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y tenemos delante de Dios el mismo standing. Pues entonces, pienso yo, ¿verdad? Si todos tenemos el Espíritu Santo, se supone que el Espíritu Santo nos guía toda verdad, toda noticia, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que tener nuestra vida aparte, a solas, ¿no? Tenemos que buscar esa llenura, llenarnos de ese conocimiento, porque entonces, porque aquel está al frente y dijo un revuelo de cosas, y yo voy a seguir lo que esa persona está diciendo sin yo tener la responsabilidad de yo hacer lo mismo que se supone que él haga, la persona que está al frente. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Lo que pasa es que estamos tocando las dos perspectivas. Exacto. La perspectiva de la responsabilidad del líder y la perspectiva de la responsabilidad de la oveja. De cada uno como cristiano delante de Dios. Y las dos cosas son ciertas. Fíjense que las dos cosas son ciertas. Tanto el líder es responsable, porque la Biblia dice que yo soy responsable de la congregación, hasta ciertos límites. Ejemplo. Hay un ejemplo de la Escritura donde se fracturaba las piernas de las ovejas que se descarriaban. Imagínense al pastor cogiendo un bate y yendo detrás de alguno de ustedes a romperle la pierna. Hasta dónde la metáfora o la símil, que es la comparación, es igual. ¿Ustedes qué pensarían de mí si yo fuera detrás de alguno de ustedes con una vara y les rompiera las piernas y después me lo enganchara aquí y lo vendara? Y ustedes viéndome vendarle después de haberles roto yo mismo las piernas por la espinilla, por cierto, por donde duele, o por la rodilla. Ese es el asunto, que hasta dónde la aplicación metafórica. Vemos en las Escrituras que hay ciertas enseñanzas y ciertas metáforas que se dan
que tienen ciertos ¿qué? Límites. ¿Ven? Por ejemplo, la Biblia habla de las ovejas que no tienen mucho, y la Biblia compara a muchos creyentes como unos que no tienen ¿qué? Pero los seres humanos son seres inteligentes. ¿Hasta dónde podemos comparar a un ser humano con una oveja? Tiene sus límites. ¿Cuántos de ustedes saben dar hacia atrás? Dar hacia atrás, caminar hacia atrás. Las ovejas no saben hacer eso. ¿Ven? Pero ¿qué sucede? Los seres humanos tenemos un problema. Espiritualmente hablando, cuando el Señor usaba esta metáfora, es que los seres humanos muchas veces, cuando vemos algo malo, el pecado, nos enfrascamos con el pecado, y a pesar de que nos está doliendo, ¿qué seguimos haciendo? Seguimos y seguimos, y nos estamos enterrando y seguimos. Hay ciertas aplicaciones, pero uno tiene que poner los límites. Lo importante en la interpretación bíblica es, cuando se está hablando de algo literal, se traduce literal, pero a veces es figurativo. Es una figura, es algo simbólico, porque el Señor quiere que nosotros entendamos el punto. ¿Ven? El Señor quiere instruirnos porque quiere que entendamos el punto, el meollo del asunto. Eso se llama hermenéutica, no aeronáutica. Hermenéutica es la interpretación correcta de las Escrituras. Cuando algo es simbólico, pues lo traduzco y lo interpreto simbólicamente. Pero cuando algo es literal, lo veo como literal. Pero mire, mire esto, hermano. Piense en qué es lo que le ha alejado a usted del modelo de Jesús. A usted personalmente. ¿Qué le ha alejado a usted del modelo de Jesús? Y número 2. ¿Qué le ha alejado de ese método a pesar de que busca el mensaje correcto? Porque escuchen bien, hay gente que predica el mensaje correcto. El problema es la aplicación. Escuchen bien, hay gente que dice lo que tiene que decir y lo dice como lo debe de decir. Pero a la hora de vivir lo que dice, no sigue el modelo. Vemos en las Escrituras cómo Pablo siempre ponía a Jesucristo como modelo. ¿Para qué? La semana pasada dijimos y leímos este versículo que dice: por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. El modelo para recibir a la persona es como Cristo nos recibió. También dijeron: sopórtense y perdónense unos a otros porque también Cristo los perdonó. O como también Cristo los perdonó. Se pone a Jesucristo como el modelo. ¿Para qué? Para perdonar. Oye, James Dobbins, ustedes no saben ni quién es, pero se llama así, James Dobbins, hablando sobre el ministerio de evangelismo, ha dicho lo siguiente: los evangelistas que se han gloriado de su fidelidad en predicar el mensaje del Nuevo Testamento, a veces se han alejado mucho de los métodos de Jesús y sus apóstoles. Piensen en las Escrituras, en los Evangelios, cómo Cristo y sus apóstoles evangelizaban. Y miren ahora cómo evangelizan los evangelistas y lo que hacen. Tú los ves en estos lugares donde tienen multitudes, los llaman, le dicen: siembra, hermano, porque tenemos que pagar el local. Es gratis, pero cuando llegas al lugar, ¿qué pasa? La predicación y lo que están haciendo allí es completamente distinto al modelo de Jesús. Tanto así que ha causado daño a las personas. Y eso es lo que dice este hombre. Dice, continúo leyendo lo que dice: a veces se han alejado mucho de los métodos de Jesús y los apóstoles. Los resultados han sido a menudo desastrosos.
en comparación con el evangelismo neotestamentario. Miren, lo que Doven dijo con respecto al evangelismo se puede decir también de todos los ministerios cristianos. Quiero que ustedes piensen cómo hace Jesús las cosas y cómo lo hicieron los apóstoles. Jesucristo atendía a todos los casos de consejería. Cada vez que tenía hambre, Jesucristo iba. Jesucristo se encargaba de los chavos. Cuando hubo un montón de cristianos, como 100,000 en Jerusalén, los apóstoles se encargaron de eso. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Encargarse de los chavos o predicar el evangelio? ¿Instruir a las personas en el temor de Dios y en el conocimiento de Cristo? ¿Orar por ellos? Ellos visitaban a todos y cada uno de esos 100,000 a su casa. ¿Quiénes eran los que visitaban? El problema es que nosotros tenemos conceptos errados. Imagínense a estos pastores como Swindoll, que tienen 50,000 miembros de la congregación, visitando cada enfermo de la congregación. No tendría tiempo ni para bañarse. Él no lo hace a ninguno. Él tiene un grupo que él adiestra y ese grupo visita. Así lo hacen casi todos los pastores, porque es imposible para una sola persona atender a tanta gente. Y si lo hace, va a perder su matrimonio. Va a perder su matrimonio, y se supone que es de ejemplo de un matrimonio que saludable. Va a perder a sus hijos porque, como le ha pasado, muchos pastores han ganado algo y perdido a sus hijos. ¿Ustedes no han visto eso? Los hijos de los pastores que andan por la vida perdidos porque sus papás estaban envueltos tanto en la vida de los hermanos que no tenían tiempo para sus hijos y su familia. Y es lo que sus hijos le recriminan a los padres. Y por eso es importante el cuerpo de Cristo, porque todos nos ayudamos. Y no es que yo lo visite, yo visito, pero no siempre. ¿Para qué? Para quitarle la mala costumbre. ¿Por qué quitar la mala costumbre? Porque hay un mal concepto de la responsabilidad de los pastores y de los ministros. Porque como dijo el hermano, muchas veces nos acostumbraron a ciertas cosas. Ejemplo, yo no soy handyman. Usted no quiere que yo vaya a arreglarle su casa porque se le cae encima. Usted no quiere que yo trabaje con la electricidad de su casa porque posiblemente se cocine en ella. Usted no quiere que yo bregue con la mecánica de su carro porque posiblemente tenga un accidente y muere en el camino. Porque no son mis qué, ni mis habilidades ni mi llamado. Ahora, hay pastores que saben hacer todas esas cosas. Pero que ellos sepan hacer todas esas cosas no significa que todos los pastores tengan que hacer eso. ¿Me están entendiendo? Yo conozco pastores que hacen de todo. Yo me acuerdo, Feliciano hacía de todo. Y sabía hacerlo. ¿Sí? Yo no sé hacerlo. Y conozco pastores que son mecánicos y algunos doctores. Saben hablarle un alma y abrirle el corazón y operarlo, porque son cardiólogos. Pero significa que usted me va a prestar su corazón a mí para que yo lo abra y le opere el corazón. ¿Me está entendiendo? El cuerpo de Cristo es para que todos nos ayudemos y todos seamos instrumentos sanadores. La pregunta es, ¿quieres ser tú parte de esos instrumentos que sanan? A veces voy y visito a alguien, y a veces voy y espero. Por aquí, por acá, y digo, ahora es el tiempo. Todavía no es el tiempo. ¿Y sabes algo? Muchas veces el Señor me dice, espera. Y de momento surge algo, comienza un chisme por ahí, murmuraciones por ahí, pecado.
Dios está probando a su pueblo, a ver si han madurado en la fe. Se supone que yo te ayude a ti. Les voy a enseñar algo que ustedes tal vez nunca le enseñaron. La hermana Genoveva está enferma. Y una sola persona de la iglesia la llamó. Pues la iglesia la llamó. ¿Por qué? Porque esa persona representa a quién. Porque es parte del cuerpo. Es parte del cuerpo y la iglesia la llamó. Vengo aquí y hablo de parte no solamente mía, de parte de la iglesia, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno de ustedes va y visita a alguien, ¿usted está representando a quién? A todo el cuerpo. ¿Entiende? Pero muchas veces la gente pega el mal concepto de que me tienen que llamar todos los hermanos de la iglesia, todos. ¡Qué ridículo! Si la iglesia tiene 25,000 miembros, esa persona nunca dormirá, porque la llamarán cada una sola vez, cada 5 segundos, se fregó la vida. Posiblemente quita el teléfono y empieza a maldecir a los hermanos porque no la dejan dormir. ¿Me están entendiendo? Si son pocos, se puede, si son pocos. Pero si son muchos, es completamente ilógico. A veces yo veo cómo critican a los pastores que tienen muchos miembros. ¿Qué hacen esas iglesias? Por lo general subsisten con estudios tipo célula. ¿Por qué? Porque si tú quieres que la congregación tenga compañerismo y la iglesia tiene 25,000, pues por lo menos tienes que tener grupos de 10, de 25, de 50 y de 100, como hacen en Israel. Como la iglesia del hermano René Pereira, que tiene 3,500 miembros. Vamos a visitar la casa del hermano, iglesia. ¡Fua! Y llevamos al hermano a la quiebra. ¿Tú me estás entendiendo? Tenemos que empezar a razonar con justo juicio. Y tenemos que empezar a ser bíblicos e inteligentes. Cuando usted llama a alguien y visita a alguien, o ora por alguien, la iglesia ora por esa persona. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo voy a otra iglesia a predicar, reciban un saludo de mi parte de la iglesia a la que represento. Un saludo cariñoso de la iglesia. Porque cuando yo voy, los estoy representando aquí. A todos ustedes. Pasa que la gente piensa ¿Qué? que mientras más personas hay, más fuerza hay. Y eso es justo, porque todos tenemos el mismo espíritu y todos hacemos lo mismo. A veces, mira, hay una persona con un problema. Y el Espíritu Santo permitió que fuera tú el que estuviera allí. ¿Quién es la iglesia de Dios ahí? Tú. ¿Quién es el instrumento que Dios quiere usar? Pero muchos de ustedes se menosprecian, se creen poca cosa, se olvidan que son reyes y reinas, sacerdotes y sacerdocitas para el Señor nuestro Dios. No, es que yo no sirvo, porque no, mi oración no es como la oración del pastor, de verdad. Acuérdense que la oración no tiene que ver con el que ora, tiene que ver con el que recibe. El Dios al que usted le ora, ¿es el mismo Dios al que yo le oro? Eso es lo que yo no entiendo. Y por eso es que tú ves a la gente siguiendo personas. Ah, tal persona o ministro va y vamos para allá detrás de él porque él tiene la unción. La unción la tiene todo aquel que tiene a Jesucristo como Señor de su vida. La Biblia dice, vosotros tenéis la unción del Santo, y está hablando al pueblo en general. ¿Qué pasa? Mucha gente habla con una perspectiva bien extraña, porque no conoce. Y no conoce porque hay muchos líderes que no le enseñaron. Y si le enseñaron mal. Algunos los malacostumbran. Porque nosotros los líderes muchas veces malacostumbramos a la gente. Otros simplemente son gente de costumbre. A todos nosotros los seres humanos nos acomodamos. Y después cuando nos mueven el piso nos molestamos porque estamos acostumbrados a algo. En la iglesia el modelo es Jesucristo y Jesucristo no estaba quieto. Y nunca hacía las cosas igual.
A este oraba por él y le ponía las manos. Al otro, vete, eres sano. Y al otro hacía, vete, lávate y tú. Ponte a pensar en lo que pensaba ese hombre. Este tipo me acaba de escupir. Va a ver si lo veo. Oye, pero veo un poco mejor. Vamos para allá otra vez, aunque me haya escupido. Por favor, ¿por qué Jesucristo hacía eso? Para que nosotros no nos acostumbráramos. Uno de los consejos que dio Charles Haddon Spurgeon, estamos acabando por hoy, para la iglesia en general, es que él, en la congregación, nunca hacía las cosas igual. Siempre los mantenía como Expectativa. a veces no daba escuela dominical, comenzaba con la predicación y después entonces daba los cánticos. Y cuando la gente llegaba y la predicación, no, si ya el pastor predicó, ¿tú sabes qué comenzó a suceder? La gente comenzaron a llegar a tiempo porque se podía perder la predicación. No, que si la Santa Cena, porque era todos los domingos allí, los jueves y los martes. La Santa Cena. No participé de la Santa Cena. No, si ya la dieron, fue lo primero. El culto comenzó por la Santa Cena. Entonces la gente siempre estaba llegando temprano, se llenaba el lugar y no había espacio. Y la gente tú lo veías en las puertas y en la calle. Y de momento era un payún todo el mundo y se detenían los carros. Porque la palabra que predicaba era poderosa, Dios lo usaba. El Espíritu Santo estaba con él y había 200 personas debajo orando por todos los que iban a venir. Que cuando le decían a él, oye, ¿por qué en la iglesia tuya hay tanto éxito? Porque dependemos de Dios. ¿Quieres ver la fuente de poder? Abría las puertas y iban los del periódico, entraban y veían a un montón de personas en esos cuartos arrodillados clamando por las almas, por la vida, que iban a venir y que iban a ser tocadas, tanto ahí como por periódico, como por las emisoras. Y todavía el mensaje de él, todavía hoy, impacta ¿qué? Vidas. Las vidas. ¿Estamos entendiendo? ¿De qué se trata? No se trata de un hombre. Se trata del Espíritu de Dios dirigiendo la iglesia de Jesucristo y todos modelando al Hijo de Dios, ayudándonos los unos a los otros, porque nos necesitamos, porque ninguno de nosotros es suficiente. Yo no soy suficiente, el único suficiente ¿quién es? Y tú estás aquí de parte de Dios, como ministro de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo escogió 12 personas, 12 discípulos para que siguieran la obra. Amén. Termino con esto. ¿Por qué? ¿Por qué hemos recurrido entonces a los modelos de psicología o de negocios piramidales o a la medicina y otras fuentes seculares para que sean nuestro guía en el ministerio, cuando Jesús claramente espera que le sigamos a Él? ¿Por qué? La semana que viene hablaremos del por qué y hablaremos de las tentaciones de Jesús, las tentaciones nuestras. ¿Para qué? Para desviarnos del modelo. Jesucristo fue tentado para desviarse del modelo. Nosotros en este tiempo estamos siendo tentados para desviarnos del modelo. Eso es lo que quiere el enemigo, que dejes de seguir a Jesús a su manera. Vamos a ver. Padre Santo, te doy gracias